Buenas noches a todos. Bien, gracias, Eladio del Rosario Uribe. Geni, buenas noches a todos los que están hoy con nosotros en esta continuación del ciclo de conferencias de la Fundación Cultural Los Buenos Amigos. Buenas noches y bienvenidos. Hoy tenemos una conferencia muy especial, compartir esas experiencias con el Consejo de Desarrollo de Santiago o el Plan Estratégico de Santiago. Una conferencia que nos presentará el doctor Reinaldo Peguero, quien es el director de ese plan estratégico. En Barahona hay un plan estratégico también, que fue formado por las instituciones, dirigido por la gobernación de Barahona hace varios años, en 2011, 2012. Entonces esto nos va a ayudar a los barahoneros a tener algunas ideas de qué cosas se pueden hacer para lograr objetivos puntuales en esta provincia y en la región. Y una modalidad, como decía Eladio, en esta conferencia, diferente a las otras seis anteriores conferencias, es que tendremos dos comentaristas, dos barahoneros. Por eso estoy aquí haciendo la presentación, porque uno de los comentaristas es el compañero Leonardo Mercedes Matos. Leo, que es el presidente de la fundación. A él le correspondía hacer la presentación, pero como él va a ser parte de los comentaristas, junto con la baronerísima Dalia Félix, que es abogada y mejor locutora, ellos dos van a hacer comentarios. Entonces esa es la modalidad de esta conferencia con el doctor Reinaldo Peguero. De manera que bienvenidos, buenas noches, vamos a disfrutar de esto y vamos a ver qué podemos sacar como experiencia importante para aplicarla a una región diferente, porque la región suroeste es una de las más atrasadas del país, diferente de la región norte. Adelante, buenas noches, repito, bienvenidos. Vamos a dejar entonces al doctor Reinaldo Peguero con su conferencia. Yo voy gracias a Leonardo Mercedes, con quien me une años de amistad y militancia en ideas, en progreso y en desarrollo. Creo que no es una conferencia, es un conversatorio. Nos interesa compartir experiencias, pero para aprender de ustedes, oír sus sugerencias y valorar cualquier ajuste que tengamos que hacer a los abordajes. Me gusta el nombre de la fundación, Fundación Buenos Amigos, y que esté presidida por Leonardo Mercedes es una garantía de éxito e institucionalidad, porque esa ha sido su preocupación todo el tiempo, sea en el área de la que él es especialista, agua potable, o en el área ya de la política. Yo voy a compartir mi presentación. Ahí está. Nosotros, en este nuevo plan, nosotros hemos tenido 3 planes estratégicos al final del siglo pasado, en la primera década de este siglo y en la segunda década. Quiere decir que tenemos una continuidad de 3 planes estratégicos y los colores de los planes han ido variando, y precisamente en este usamos el azul y el verde como una garantía de lo que debería ser el futuro de la humanidad, en el cuidado del verde y el azul del oxígeno y el verde de la clorofila. Y en ese tenor, nosotros pusimos también los círculos para que se sepa y que quede bien claro de que el que se sienta en el plan estratégico de Santiago, en el Consejo, está en una mesa del mismo nivel, en donde autoridad, político, empresarios, sociedad civil, academias, tienen la misma calidad de opinión técnica de lo que se trata conversar y discutir. Nosotros estamos poniendo ese slide para que se vea la continuidad de cómo los diversos gobiernos asumen la planificación estratégica de Santiago y la asumen como suya, porque nosotros lo trabajamos. Ganar a quien ganara las elecciones pasadas
iba a pasar eso porque habíamos hecho ya varios Zoom con todos y cada uno de los candidatos presidenciales que terciaron. Luis, como en este caso, y Raquel, que son de Santiago, le pusieron mucho caso a nuestras ideas y ya teníamos compromiso con ellos en materia de proyectos y él decidió, no solo pedimos nosotros, hacer el primer consejo de gobierno de ministros, como dice la Constitución, en su artículo 174, hacerlo allá en Santiago y nos dieron el primer turno en materia de la presentación del plan. Primero, algo que no podemos dejar de precisar, el hecho de que el concepto de nación, sociedad, gobierno y organizaciones muchas veces no está claro y Estado. O sea, nosotros, desde las organizaciones que nosotros impulsamos, como el Consejo de Desarrollo, pretendemos llegar, impulsar un proceso de gobernabilidad que se exprese en la sociedad, que se exprese en la ciudad y que se constituya en un elemento de nación. Es decir, que para nosotros es muy de rigor que se sepan las diferencias de esos niveles, qué es el gobierno, qué es la sociedad, qué es el Estado, qué es la nación. Todo el pensamiento filosófico del siglo XIX lo ha tenido claro en relación a esas definiciones, pero en el siglo XXI, sobre todo las nuevas generaciones, lo han perdido. En Santiago se hace un esfuerzo porque se sepa de que desde la sociedad, utilizando un poco a Gramsci, desde la sociedad se pretende influir en una creación alternativa de políticas públicas que filtren el Estado, que lo permeen y lo hagan asumir las posiciones del territorio, en este caso de los municipios. Pongo esa imagen que es de allá de Santiago, de Muñequito, para que ustedes sepan que todas las ciudades del mundo siempre han tenido un río que lo atraviesa. Se ha ido desarrollando de manera fortuita y un sistema montañoso ubicado, un sistema verde claramente delimitado, con un parque en donde todos jugamos, nos integramos, etc. Y eso es lo que las sociedades y las ciudades han ido perdiendo, con una economía excluyente que no crea empleo, sino que crea seguidores o súbditos o subsidiados. Es la nueva monarquía constituida en Estado que ha creado una sociedad de subsidiados. Se pretende otra cosa, por eso en Santiago hablamos mucho de no luchar contra la pobreza, sino de crear riqueza para salir del subsidio, independientemente de que estamos de acuerdo como política social de que los más pobres deban subsidiarse, sea en seguridad social o en cualquier política social. Para nosotros, las experiencias de planificación estratégica territorial, nosotros la vemos en un ámbito de conocimiento activo de la realidad y para este plan pusimos en operación 35 estudios originales. Medimos la gobernabilidad de Santiago con lo que nosotros le llamamos el Santiago Barómetro. También medimos la economía, el uso del suelo, el clima, la cuenca, la subcuenca. Valoramos la dinámica de los servicios de salud, de educación, y en función de eso pusimos toda esa información en una nueva tecnología de cartografías y red de inclusión. Los recursos humanos los preparamos para que generaran discusiones críticas en torno a eso e impulsamos el concepto de proyectos estructurantes más victorias rápidas. Eso quiere decir que hay grandes proyectos que tocan los ejes claves de un territorio, en este caso economía, gobernabilidad, uso de suelo, infraestructura, agua, inclusión, que son tan estructurantes, tan sistémicos, tan sinérgicos, que tenemos que cuidar no la obra física que se construya, sino la capacidad que tenga ese proyecto de crear inclusión social. Y en función de eso, nosotros
la cartografía que hemos diseñado pretende de que el proceso urbanístico que uno impulsa de modernización y de inclusión social no solamente se exprese en la mancha consolidada de lo que se constituye la ciudad, sino que a su vez pueda permear, filtrarse, llegar a los municipios colindantes, hacia el norte, San Francisco de Jacagua, Distrito Municipal, Pedro García, ya en la cordillera septentrional, hacia el suroeste, los otros distritos municipales de La Canela y Alto del Yaque. Y también dice ahí también eso. Nosotros no ganamos nada con impulsar un plan estratégico en Santiago, y que el alcalde lo sabe, con tener la mejor ciudad o la más limpia, de más calidad, de mejor empleo, menor nivel de pobreza, si no logramos que se multiplique. Por eso nosotros hablamos de planificación estratégica metropolitana o regional, para asegurar que la planificación y los proyectos y el proceso de gobernabilidad vaya increciendo en relación al entorno sociopolítico y económico que rodea a la ciudad de Santiago, viéndola como un eje importante del impulso económico y desarrollo de todo el territorio de Santiago y del Cibao. Para eso nos dedicamos a armar una estructura donde desde que se fundó, yo no estaba en la Pontificia en ese momento, como estudiante y luego dando clases, desde que se fundó consensuamos con el sector político de que no debíamos dejar a la presidencia del Consejo. La ley dice que debe ser los políticos, pero consensuamos con ellos desde que debía ser un miembro de la sociedad civil que presidiera los procesos. Y el alcalde, que le corresponde por ley, o la gobernadora y el senador, ocupar funciones de miembro. En este caso, Abel es secretario general, y es una directiva de 15 ejecutivos, en la cual yo tengo voz, pero no tengo voto, y tenemos el componente de agua, Tacorazán, fundador del proceso. Tenemos el componente del ejercicio de la coerción social y la justicia en la fiscalía, el empresariado, la gobernación, senaduría. Ahí están todos los actores, la sociedad ecológica, que es independiente, un organismo independiente, universidades, en este caso las dos universidades más emblemáticas de Santiago, ELISA y la Universidad Católica. Y esa junta directiva se reúne los segundos lunes de cada mes con acta y convocatoria previa y ayuda a memoria. Luego tenemos una oficina técnica coordinadora de funcionarios que han llegado ahí por concurso. Yaneli, Wanda, Marcela, Cintia, todos, cuando yo llegué, revisaron mi currículum, y bien, yo llegué como consultor, luego pasé a gerente de proyecto y ahora soy director. Ese equipo técnico es el que ejecuta las labores técnicas de la oficina, que es acompañar la planificación estratégica del territorio en función de no convertir esa oficina en el eje del plan, sino acompañar al alcalde, a la ciudad, acompañar al senador, a los diputados, al empresariado, a la sociedad civil. Y para eso nos dotamos de una sólida información técnica y científica de todos los ejes que tratamos. Tenemos una casa matriz de la cual todos hemos salido egresados en Barcelona. Se llama CIDEO, que es el Centro Iberoamericano de Planificación Estratégica Urbana, que tiene sede en Barcelona. Y ya tú no puedes impulsar una sociedad o un territorio o una región si tú no generas la multiplicación de los cuadros políticos que van a tener un pensamiento homogéneo en la materia de la gestión del territorio y el impulso del ordenamiento del territorio. Puse ese conjunto de fotos para que vean que hay hombres, hay muchas mujeres, y nosotros mantenemos permanentemente actualización del conocimiento y nos mantenemos discutiendo ahora vía Zoom las diversas experiencias de 140 ciudades de Iberoamérica, con políticos, alcaldes, gobernadores, senadores, que nos cuentan cómo hacen las cosas desde Buenos Aires hasta Barcelona, pasando por 50 ciudades de México, 20 en Centroamérica, como 40 en el Cono Sur, etc. Los socios de nosotros son fundamentales porque hemos tenido la capacidad ya en más de 25 años de trabajo continuo de armar
una estructura de socios con voz y voto, de donde surge la junta de directores. Esos socios se reúnen en asamblea y se les presenta un informe anual financiero de todo lo que se ha hecho y también institucional del avance del plan anualmente. Cada 2 años son las elecciones y tratamos de que los diversos presidentes se mantengan por un periodo considerable para asegurar una visión continua del proceso de desarrollo, asegurando una continuidad del proceso. Pero fíjense, están desde los bomberos, la defensa civil, hasta el empresariado y las universidades y dirigentes de junta de vecinos. Esos son todo el total de nuestros socios, con cada uno de sus logos. Y el análisis que hacemos, nosotros le llamamos el sistema de metabolismo urbano, que se divide en 4 categorías. Ese sistema tiene una categoría de gestión de lo público. Es el Estado expresado como órgano, estructura jurídica, política, que debe dar un servicio desde el ayuntamiento hasta la estructura nacional del Estado, expresado como gobierno. La dinámica de la economía, pero valorada como la creación de riqueza, empleos y empresas, capacidades y funcionalidades, en el mejor término de Amartya Sen. Todo lo anterior debe asegurar una gobernabilidad, como explica Bernardo Klinsberg, como un sentido de cohesión y sentido de identidad y pertenencia con el territorio. Y las 3 categorías anteriores deben expresarse en un ordenamiento espacial y ambiental del territorio. La lógica sistémica completa es que el Consejo Estratégico, Presidencia y Directiva forman 4 ejes de debates cada 10 años. Se analiza toda la economía, el empleo y cómo la economía y el empleo se expresan en el territorio, creando una marca, un sentido de pertenencia y territorio. Se valora cuál es la realidad del uso y el ordenamiento del suelo, cómo se está gobernando el territorio y cómo se generan políticas de inclusión social. Eso se hace un diagnóstico en comisiones de trabajo, se hacen los debates en los barrios de la ciudad. Hay 8 unidades barriales grandes, con grandes federaciones de juntas de vecinos, que se formaron en el proceso del Plan Estratégico de Santiago ya hace mucho tiempo. Y esos nos reciben, esos dirigentes comunitarios, 20, 30 dirigentes comunitarios, desde Pekín arriba, Arroyo Hondo, Vietnam, Cienfuegos, Los Salados, Buenos Aires, Gurabo, todos nos reciben los técnicos de esas comisiones para explicar con ellos. Luego vamos a asambleas ciudadanas masivas y por último hacemos la aprobación de la agenda en el Consejo de Regidores, que es el que vota. Tratamos de que sea en un proceso de negociación que generalmente dura un mes, pero que se extiende por un año previamente, porque los regidores participan con los diputados. Ya cuando llegamos a ello, ellos saben de lo que se trata y votan una ordenanza municipal que, de acuerdo a la ley 17607, tiene característica de mandato formal. O sea que la agenda de Santiago es la agenda oficial del desarrollo que debe respetarse. Diputado, senador, gobernador, etcétera. Pueden hacer lo que quieran, como los políticos hacen muchas veces lo que quieran, pero uno tiene la referencia de decirle las cosas y poner los puntos sobre la I, porque eso fue lo que nosotros pactamos. El proceso metodológico tiene 2 ejes importantes, 2 ciclos, un ciclo del diagnóstico y un ciclo de la formulación, y cada uno, porque ustedes son profesionales en la materia, yo no voy a dedicar en los detalles. Esos ciclos ruedan hasta que se concluye diseñando estrategias y proyectos, y se hace toda una dinámica que culmina en el Plan Estratégico 2030 en este caso. Las comisiones se eligen, cada comisión tiene 40 miembros. Esa es la comisión de gobernabilidad. Se prefiere en la mejor tradición judaico-cristiana, clásica, autoritaria, proveniente un poco, pero se le da privilegio a los curas para que faciliten la gestión, donde están los políticos, están los diputados, están los senadores, los candidatos, regidores,
y discutan con ellos los niveles de cómo se gobierna la ciudad. Y para eso se contrata a una consultora de esa materia, que en este caso fue Marcela Mirabal, que la estoy señalando con el puntero. Y Marcela hace durante 10 meses corrido levantamiento, investigaciones, estudio de campo de la materia de gobernabilidad. Cuando decimos que el nivel de corrupción es tal nivel, es porque hay un estudio de investigación que lo identifica. Cuando decimos que los 18 diputados de Santiago no lo conoce tal por ciento, lo conoce otro por ciento, ya hay un estudio que lo ha indicado. Y se lo presentamos a ellos y ellos tienen que aceptar la orientación general que nosotros les presentamos. Y también mejorar lo que se discute. En materia de uso de suelo, los pensadores a nivel del urbanismo, arquitectos, sociedades de constructores, el CODIA, universidades, escuelas de arquitectura, la Asociación de Constructores, discute la dinámica del uso de suelo, los problemas de la dialéctica del medio social con el medio construido y el medio natural. En esa dinámica y en ese trípode que interactúan unos con otros, se da un uso de suelo y un ordenamiento y una sostenibilidad concreta, y en función de eso se genera o no adaptación al cambio climático. Eso también se reunieron por espacio de 8 o 9 meses. El enfoque, y ahí está Mildred, que fue la consultora, Leo y Luis Vargas. Mildred fue la consultora del componente de inclusión social. Mildred incluyó a los haitianos, que son parte de la comisión. Mildred facilitó que también tuviera el enfoque de LGTB. Y ahí está el fiscal, están los directores de salud pública, están los directores de cultura, el movimiento feminista, y fueron los artistas también, 40, 50 ciudadanos, discutiendo cada 15 días esas temáticas y concluyendo. Preside en este caso el regidor presidente del Consejo de Regidores. Y la Comisión de Economía tiene las asociaciones empresariales y tiene las escuelas de economía o la escuela de pensamiento económico que existiera en universidades, coordinado por la Asociación de Empresarios de la Región Norte, y también generan una dinámica específica de debate de la categoría de la economía y el suelo en el territorio. Eso se lleva, yo le decía, el Consejo de Regidores, hay que trabajar cada bloque. Antes había 7 bloques, ahora se redujeron a 3 bloques, pero hay que trabajar los regidores, y ellos aprobaron la ordenanza 3251-19, que hace oficial la agenda de Santiago. Trabajamos con principios. El primer principio, principios de aquí son principios de completo de las 140 ciudades. Vamos a concertar. Planificación estratégica es concertar. Planificación estratégica es flexible. Leo, que es especialista en agua, puede presentar un proyecto. Yo no puedo decir, no es estratégico, que es un libro. No, tengo que tener la flexibilidad. Tengo que facilitar la... Tengo que darle... El proyecto tiene que ser factible. Tiene que generarse un proceso. A los dominicanos les fascina partir de cero. No partimos de cero nunca, hay un proceso. Y tiene que ser coherente metodológicamente lo que se haga. Son los principios de la planificación estratégica. Generamos una visión, logramos que la gente vote en urnas, en los parques de la ciudad, en los centros culturales. La gente vota por los sueños de Santiago y vota masivamente. Se recogieron 7.500 votos y escriben un poema a la ciudad, al territorio. Esos poemas se juntan, se meten en un word cloud, se le da una dinámica de las ideas que más se repiten, y luego se redacta la síntesis de la expresión concreta, específica, que se caracteriza o que aspira la ciudad en los próximos 10 años. Estamos apostando al ordenamiento, a la reconquista del yaque, estamos apostando a una transformación urbana que protege el agua, que se adapta al cambio climático, que se robustece como arma cultural, chispa productiva de bienes y servicios y calidad exportable. El término de la energía renovable aparece
LGTBI y la inclusión y la equidad de género. Todos esos elementos nos permiten construir escenarios fundamentados en esos principios rectores, articular la visión, definir objetivos estratégicos, proyectos estructurantes y productos entregables. Para que se esté claro, se hace un careo de las cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo 1.12, Ley 1.12 con el proceso, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ver qué coherencia tienen las estrategias que nosotros definimos con ello y le aseguramos esa sinergia, lo nacional y lo local. Esa cartografía se la pongo ahí, es nueva, para que ustedes vean que Santiago está rodeado por dos sistemas montañosos, el sistema montañoso del norte, con una cuenca en el sistema montañoso, que es la cordillera septentrional, el sistema montañoso del sur, que es la cordillera central, y el río Yaque, que desde el sur hacia todo el noroeste se extiende por 300 kilómetros lineales en una cuenca de 7.000 kilómetros cuadrados, que es importante el Yaque llega limpio a Santiago y sale con una elevada contaminación que ha ido mejorando significativamente, sobre todo en los efluentes industriales. Siempre se dice, ok, muy buena la teoría, ¿qué han hecho? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Nosotros no teníamos una crisis en el sistema de manejo de los residuos sólidos. Tenemos una planta de tratamiento, todo el sistema se recolecta y se recicla y se lleva a la planta de tratamiento. Generamos un nuevo acueducto en fuego para alrededor de 250.000 personas que estaban excluidas del servicio de calidad, con 24 horas de servicio. Elevamos la calidad del acceso a agua potable en tuberías en Gurabo. Generamos la primera circunvalación norte de la República Dominicana. Creamos el Parque Central, creamos el Jardín Botánico. Recuérdense que los parques de Santo Domingo, grandes, Balaguer se lo impuso a los capitaleños. El Jardín Botánico, Balaguer lo construyó sin visión ni nada. Él quería imponer eso y se apoyó en arquitectos. Igual que los parques, los miradores que tienen allí en Santo Domingo. Nosotros lo consensuamos, definimos territorios, buscamos gerentes y entonces pusimos fondos locales e impulsamos ambos espacios verdes. Entonces también se generó una autoridad de cuenca, una dinámica de embellecimiento urbano, un ordenamiento del territorio, se generaron muchísimas nuevas escuelas, se creó el 911, se hizo una señalización masiva y se ha iniciado el rescate del patrimonio. El Santiago que nosotros no queremos al 2020, eso es construyendo escenario. Todos los rojos que ustedes ven ahí, de color rojo intenso, es la ciudad conocida hoy, al 2020. Quiere decir que si esos rojos nosotros no los contenemos, se va a expandir hacia la cuenca urbana, hacia la cuenca rural del Yaque, va a ir a la montaña del norte. Si tienen alguna pregunta, pues lo oigo preguntando. No hay pregunta. Ok, eran comentarios que ustedes tenían. Entonces, eso rosado claro es la ciudad que puede convertirse en Santiago, que hoy tiene 102 kilómetros cuadrados densificado y puede llegar a tener 300 kilómetros cuadrados. Si nos descuidamos, se tome todo el sistema montañoso de la cordillera septentrional, donde hay una falla sísmica considerable, la falla sísmica septentrional, ocupe todo el entorno del Yaque y ocupe también y le quite la funcionalidad del aeropuerto, porque va a rodearlo de edificaciones de altura que van a quitarle la capacidad del aterrizaje al aeropuerto de Santiago, que es una de las empresas más importantes, público-privada, y también llegue a toda la cuenca alta de la cordillera septentrional, donde nace el Yásica y nace el Bajado Nico, que le dan el agua a todo Puerto Plata y a toda la zona y ciudades y municipios que están al norte de la cordillera septentrional. La ciudad que queremos de ese escenario es la ciudad contenida en un anillo verde que tiene 4 ejes de ordenamiento, ustedes lo ven ahí en círculos,
en donde todas las subcuencas urbanas deben ser rescatadas. Son 8 subcuencas urbanas, desde el arroyo de San Francisco de Jacagua hasta el arroyo de Arroyo Hondo. Es una ciudad contenida en un anillo verde que ha protegido el aeropuerto, que no ha invadido el sistema montañoso, rodeada también por la circunvalación norte con visión integral, sur y norte, con una espesa mancha verde en ambas líneas de direccionalidad vial de esa circunvalación norte, porque si no lo hacemos, se va a llenar de un conjunto de negocios, estaciones de gasolina, de combustible, hoteles, moteles, etcétera, que le van a quitar la funcionalidad vial y la calidad de la distribución del tránsito de la circunvalación norte. Yo me voy a quedar en la estrategia 3, que es la estrategia que apuesta a lograr un Santiago y una región de metabolismo de ciclo virtuoso. Para eso hay que recuperar ambientalmente el río Yaque del Norte. Ya tenemos un proyecto definido, que el presidente lo conoció ese día, le gustó mucho y tiene financiamiento del Banco Interamericano. Ya. Está hablando Alba Reyes. Sigo, moderador. Adelante. Ok, entonces tenemos que armar un sistema de movilidad. Recuerden que en Santo Domingo se han construido trenes, túneles elevados, más elevados, etcétera. Ascensores que bajan, que suben, etcétera, puentes, y lo que hay es un mascado permanentemente. Nosotros estamos apostando con los sindicatos que se van a transformar en empresas, a generar un sistema de transporte colectivo y creciendo en el ordenamiento del tránsito en los próximos 10 años. También vamos a crear una nueva nomenclatura de ordenamiento de las calles y los números de las calles para que sea coherente con la dinámica virtual de distribución de productos. Vamos a arborizar todas las vías más importantes. Vamos a generar una dinámica de viviendas incluyentes. Tenemos que darle un manejo de carácter integral a la gestión del agua, potable, residual, pluvial, con los residuos sólidos, porque lo pluvial ya afecta a lo residual ya afecta el agua potable, y si no tenemos una visión integral, llevándonos de la ley de municipio le da a las alcaldías lo pluvial y a las CORA o a INAPA le da el agua potable y el agua residual, y queremos una visión integral del proceso. Vamos a consolidar, vamos a apostar ahora a un clasificado de la basura desde la casa, aunque tenemos ya una planta masiva de clasificación, queremos que llegue ya clasificada de la casa. Vamos a, todos los parques se están renovando la producción energética. Tenemos la mayor cantidad de parques industriales en Franca de la República Dominicana, la mayor cantidad de empleos concentrados ahí. Se ha masificado la energía alternativa. Tenemos que seguir apostando a una estrategia de resiliencia. Fuimos seleccionados por la Fundación Rockefeller como ciudad que apuesta a la resiliencia. Nos donaron $1 millón para eso. Ya tenemos la estrategia de resiliencia. Vamos a hacer metropolitano el plan de ordenamiento del territorio para que no se quede solo en Santiago. Ya yo les decía lo de los anillos verdes, ampliación de la renovación del centro histórico y fortalecer el presupuesto participativo. Si tomamos un ejemplo de eso y vemos la recuperación urbana ambiental del río Yaque y los anillos verdes, es porque vamos a asegurar, porque se recuerdan lo que conocen Santiago, que el centro histórico de la ciudad está vinculado al Yaque, que es este que ven ahí. Y entonces tenemos que tener también una visión integral en la gestión histórica del centro histórico de la ciudad. Pero también tenemos que asegurar que las inundaciones que ya hicimos con la IH Cantábrica, la Universidad Hidrográfica más importante de España, y EIDON, hicimos un análisis de 500 años de retorno de inundaciones para analizar dónde hay que colocar los diques de prevención de inundaciones y dónde hay que colocar pasarelas en todo el río para recuperar el río. Y ya calculamos en los lugares que van las plantas residuales. Abinader compró ese enfoque
Él había apostado a eso, pero ya se lo entregamos y él lo puso en el presupuesto del 2021 ya, a cargo de Corazán. Recuérdense que el plan y el consejo no ejecuta proyectos. Facilitamos la agenda y le damos seguimiento. Los órganos rectores de cada eje temático son los que impulsan el proyecto. Si es un programa que tiene que ver con prevención de la violencia de género, el Ministerio de la Mujer con el movimiento feminista de mujer tendrá a cargo esa rectoría. Si es una intervención en el yaque, tienen que estar los órganos rectores que están dispersos, hasta que no haya ley de agua, están dispersos en diversas estructuras, pero tienen que estar todos. Nosotros armamos una gestión de cuenca integral y tenemos una estructura de autoridad de cuenca ya montando. Fíjense que si vemos el yaque, hemos planificado colocar un dique en Rafael donde están precisamente, no sé si ven el puntero, la señalización del manejo de las aguas residuales. Ahí va un dique, porque en ese meandro que ustedes tienen ahí, que se colocó, habían viviendas ahí y sembramos masivamente todo eso, ahí el agua choca, el curso de agua, el flujo choca aquí, inunda todo. Rafael, ahí está la planta, ahí está la cárcel, y hay empresas de zona franca ubicadas aquí, y ahí va un dique, va otro dique también en Bellavista, conjuntamente con SUB, que es el sistema de gestión del agua pluvial, en Pueblo Nuevo, porque es el nivel de mayor pendiente y de escorrentía que hay en la ciudad y que fácilmente se conectaría con el yaque por nuevas tuberías pluviales que se colocarían ahí. Y ya los puntos de diversos colores ambientales, sociales y urbanos es para ver cómo en el entorno del yaque hay que hacer desde parques, sendas, diques, colocación de plantas de tratamiento de agua residual. Les recuerdo que Santiago recolecta el 70% del agua residual y trata el 40%. En Santo Domingo, leo que me corrijan, creo que se recolecta el 30% del agua residual y se trata apenas el 10%, porque ahora con la nueva planta que ha entrado vía la CASH es que van a elevar en Santo Domingo, se va a elevar esa gestión del agua residual. Ustedes pueden ver ahí solamente para el río Yaque las pasarelas para tratar de incorporar el yaque ya a la ciudad, que ya están planificadas, el tema de cómo hacer que los diques no sean estructuras grises, sino verdes, donde la gente se integre a caminar, ya luego de construido, con un sistema claramente delineado de cuál sería la escorrentía y los flujos que se darían ahí, el conjunto de parques que harían en torno a ese yaque recuperado. También tenemos, y lo que conoce Santiago como Luis Vargas, que vive en Santiago un tiempo, lo sabe, y Leo también, que ha venido mucho aquí, todos ustedes saben que tenemos derivado del yaque una cuenca de canales hidrográficos de riego y tenemos que ver cómo recuperamos esos canales para el disfrute de la gente, protegemos esos canales de riego, aseguramos los diversos aforos de medición del uso del agua de riego y aseguramos precisamente que los canales también sirvan para ser aprovechados por la gente. Y no se nos puede quedar que hay varios, aunque hemos movido muchas personas aquí en estas áreas del yaque que residían ahí, ya esto está sembrado y protegido por un sistema verde, que es el que ustedes ven ahí. Pero hay un área importante precisamente del yaque, en la ribera norte del yaque, en esta parte, en donde habría unas soluciones habitacionales para alrededor de 550 casas y viviendas que hay ahí, que alrededor de 14.000 pobladores. En la subcuenca de Santiago, que son 8, hay 50.000 pobladores viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Y tenemos propuestas concretas ya para generar una dinámica, desde colocando humedales en esas zonas para no mover tanta gente, dándole seguridad y también moviendo en concertación con ellos personas que quieran recibir ya en otras ofertas y soluciones habitacionales. Este es el anillo verde que estamos apostando. Esta será la cuenca del Gurabo, que nace en la cordillera septentrional, lleva su anillo verde el norte. El anillo verde del este lo aportaría el yaque. El anillo verde ya de la cuenca lo aportaría el río Guasumal Pontezuela con Ibaje. Y esos son los ejes del anillo verde interno, porque hay un anillo verde externo
en el entorno de la circunvalación norte que están viendo ahí. Le estoy poniendo ahí el ejemplo ya recuperado del antiguo aeropuerto que lo dirige una corporación. Todos esos barrios se han integrado, participan en la gestión del parque. Esa zona aquí del Ejido, Sabica, y esta zona del Callejón de los Guaras, para los que son santiagueros lo saben, esta era la base militar de la Fuerza Aérea. Aquí estaban las novias y las amantes de ellos. Eso se ha recuperado y se ha integrado. Esa gente visita permanentemente el Parque Central en ese sistema de canchas y pasarelas internas que están ahí ubicadas. Al fondo pasa el arroyo de Gurabo y tenemos que hacer una intervención ahí en ese curso hidrográfico importante. Este es el Parque Central visto desde arriba. El Jardín Botánico tiene una estructura también paralela y ejecutiva, público-privada. Esta es la nueva intervención, ya son imágenes reales del nuevo Jardín Botánico de la ciudad, ubicada en el contexto de la cordillera septentrional y siguiendo el curso del arroyo, el río de Jacagua. Estos son los cálculos que hemos hecho para el respeto de los 30 metros que deben respetarse en relación a las riberas y cómo hacer las intervenciones. Eso tiene que expresarse en acciones en el centro histórico. Hay una caracterización del centro histórico y un consejo del centro histórico que se impulsa para rescatarlo con sentido de gestión cultural, animación, participación social y qué hacer en el centro y cómo llevar a la gente a vivir de nuevo al centro. Hay zonas específicas que se están creando. Ya hemos hecho grandes festivales culturales en Los Pepines, masivo, que fue visitado por la gerencia del CIDEA. Ahí está la alcaldesa de Barcelona, la teniente alcalde de Santiago de Chile, que visitaron recientemente la ciudad en un proceso de participación. Lanzamos un Consejo de Cultura para el Desarrollo con una muralística masiva en todos los barrios. Creamos una agenda de cultura para el desarrollo, viendo a Santiago como alma y corazón de la isla, una chispa creativa de producción cultural y aseguramos que el empresariado se involucrara en la inversión en obras y elementos culturales importantes que atraen turismo y atraen dinámicas culturales. Y tenemos que monitorear los 4 ejes con indicadores permanentes para asegurar lo que nosotros pusimos en la visión. ¿Qué errores se cometen y hemos cometido nosotros que queremos que no se cometan? Primer error, no montarse en ese bus. Si usted no se monta en ese bus y lo maneja con una visión participativa, todo el mundo va a comenzar a señalar para dónde va ese bus y hay que saber montarse en el bus, crear la visión de ese bus y ese bus de la ciudad o el territorio que usted está. El segundo error es buscar culpable. A los dominicanos les fascina eso. Entonces, por principio, a la planificación estratégica se llega llorado y lamentado. No es para decir fulano no hizo tal cosa, el otro hizo lo otro. No se llegan a hacer acusaciones, sino a llevar propuestas. Buscar culpables es un error importante que hay que tener en cuenta. El otro error es no respetar la diversidad. Tienen que estar todos los colores, todas las opciones políticas, de género, de visión, de ciudad, empresarios, dirigentes populares, dirigentes comunitarios participando. El otro error, populismo. Pretender convertir el plan en un ejercicio de querer incluir a todo el mundo. No, se incluyen los actores estratégicos, que son los que piensan, que son los que tienen la manera, y luego se discute con todo el mundo. Pero tienen que tener una solución. Por montar tanta gente se te vayan ya perdiendo en el camino. El otro error, y eso lo he presenciado ya en el plan de Barahona y lo presencié en el plan que se hizo en La Vega, es para convertir eso en una lista de demanda contra el gobierno de obras que el gobierno no hace, pues tiene que hacer. Y creer que el plan estratégico es recitar el programa de gobierno que si tú fueras presidente ejecutaría. No por ahí el tema de nosotros. El otro tema es pretender desarrollar la solidaridad o la competitividad entre todos los actores sin prepararnos y capacitarnos, creando esa masa crítica y hacer propuestas asertivas, incluyentes,
es otro de los errores que si no se tienen en cuenta. Si se convoca a la gente para el diagnóstico, pero no se convoca para la planificación de los proyectos, la gente también se incomoda. Y hay que tener una visión incluyente. Entonces, la planificación estratégica es para trabajar un pacto social. La planificación estratégica es para basarse en el capital social, en la colaboración público-privada. Es para no pasarle por arriba al gobierno, sino integrarlo. No es para improvisar, sino para activar la participación social. Es para crear un modelo replicable. Es para ser auténtico en esa identidad, en el caso de ustedes que tiene Barahona, en ese sentido de pertenencia. Siempre digo esto, la característica de la renta de la tierra y la conformación del uso de la tierra y la propiedad de la tierra, que se llama ahora mismo la coranomía, mezclando economía y uso de suelo. Si la propiedad de la tierra es el minifundio, que es la característica clásica del Cibao, predomina el minifundio, cada campesino cibaeño, independientemente que vivamos aquí en Santiago, tenemos todo familia en el campo, conoce la tierra que dícese que es del uno, sabe el olor, y así pasó en la historia desde Pedro Francisco Bono hasta hoy, de las guayabas, de los tabacos, de las rosas, de los limones, y se defiende con mayor nivel identitaria cuando tú tienes esa propiedad de un carácter minifundista. El minifundio es más frecuente en Santiago y en Cibao que en otras áreas del sur de la isla donde predomina una aristocracia territorial que fue dueña desde Los Ama hasta Higüey por toda la costa completa y se ha ido distribuyendo en esos complejos hoteleros que una sola familia dominaba y ahora dominan 2 o 3 familias. Y son grandes cañaverales o tierras que se usaron para madera y son grandes propietarios de lo que existen. Muchas gracias y quedo el comentario, la crítica y la valoración tanto de Leo como de la licenciada que nos va a comentar. Gracias. Bueno, Reinaldo, excelente, sobresaliente tu exposición. Yo mismo, que privo de conocer a Santiago, estoy gratamente sorprendida con todo lo que te ha dicho. Yo sabía que estaban haciendo un excelente trabajo, pero de verdad que no me imaginaba del creo ni la mitad. Eso es extraordinario. Lo que tú has presentado aquí en poco tiempo ha sido de verdad muy impactante. Vamos a dejar ahora que nuestro comentarista, comenzando con la licenciada Dalia Félix y después el ingeniero Leandro Mercedes, hagan sus exposiciones. Adelante, Dalia. Sí, sí, gracias. Extraordinaria presentación. Definitivamente tienen una visión integral, donde la palabra integral parece ser el núcleo, ¿no? Lo que hace sinergia con todos los demás aspectos, una horizontalidad que hace pensar en una sociedad de futuro, extraordinaria visión. Sí nos luce un cogobierno, sí que nos luce un cogobierno. Incluso se atreven a recibir votaciones abiertas por lo que explicas, Reinaldo. Sí lucen un estado, envidiable, pero sí como que se están viendo como una ciudad-estado completa con relaciones internacionales que lo sustentan, más allá incluso porque no refleja el soporte económico estatal. No vemos el manejo de la libre empresa, que pudiera ser un tema conflictual, ¿no? Conflictivo para cualquier situación de decisión de ciudad, de visión de nación, y que puede estar de alguna manera conflictuando con intereses particulares, familiares, privados, fuentes de empleos, economía y eso, pero indudablemente que luce una integración de ciudad que sería maravilloso ver cómo mantienen interesados a todas las partes y cómo se producen los trabajos de investigación, cómo permanecen en la defensa de sus posiciones, cómo es que acompañan cuando los gobiernos tienen
sus compromisos y los hacen no siempre mirando hacia la visión más general ni más conveniente como nación, sino que se comprometen y tienen un poco que de manera previa a la ejecución de los periodos gubernamentales tienen que hacer concesiones para poder cumplir con algunas de las expectativas. Me gustaría así conocer cuál es la dificultad mayor que un proyecto, un proyecto de pequeña nación, un proyecto de pequeña nación como el que tienes, como el que tienen que, ¿cuál es la mayor dificultad que hay que salvar? ¿Cómo es que los logros hacen que se alcance la confianza y se incentive en la participación en las reuniones? Es la mayor y que podría servirnos un poco de fortaleza para no desalentar las situaciones que se presenten en una idea de ver de una manera tan global, tan general, tan enfocada a los diferentes aspectos de desarrollo de una provincia, que ustedes la tengan como un reto. A ver, porque ya veo lo demás luce modélico y sí me gustaría saber cuál es el gran reto, Reinaldo, por favor. Yo digo que lo primero que tú señalas, me gusta mucho el tema de darle a los intereses. Sí hay intereses políticos, hay intereses económicos y hay intereses del sector privado, pero también lo tiene el sector público y lo tiene la sociedad civil. Todos tenemos intereses, lo que tenemos que negociar en la mesa. Y tenemos que poner en la mesa y negociar en la mesa sobre la base de la visión. Si vamos a hablar de que la Corporación Zona Franca de Santiago tiene las 80 empresas más importantes de la República Dominicana que exportan a Estados Unidos, es porque tenemos que asegurar que esas empresas colaboren. El 1% de sus ganancias queda en la ciudad y lo dirige una ONG que se llama el Consejo del Parque de Zona Franca de Santiago, y ese % se invierte en proyectos urbanos importantes y llegan partidas permanentemente hacia el Consejo de Desarrollo de Santiago para iniciativas de ganancias rápidas, espacios públicos, sistemas de protección. Pero lo primero que ellos han hecho es tener un sistema de efluentes industriales resuelto, tener todas sus aguas residuales resueltas. Entonces el empresariado de Santiago ha venido operando no solamente con los recursos, sino poniendo el ejemplo, teniendo empresas más solidarias, más participativas, en donde se apuesta a colocar un manejo diferente de la vinculación obrero-empresario, etc. Sin olvidar los principios clásicos de la economía política, que cuando hay una generación de capital, por definición, hay una acumulación de la producción conjunta de los trabajadores que se beneficia el empresariado que hay una inversión. Pero desde trabajadores que comían, yo iba y distribuía el periódico con Mariana, la esposa mía, Nuestra Palabra, mandado por Leo, en la Corporación Zona Franca, y en los años 70, 80, nosotros íbamos ahí y encontrábamos a los trabajadores que salían a buscar los periódicos porque estaban comiendo en el suelo. Ya hay una integración, y visitar el parque de Zona Franca de Santiago es una visita guiada casi turística, donde los mismos trabajadores te dan el tour, participan, etc. O sea, hay interés. Dificultades. Las principales dificultades vienen asociadas al enfoque que tiene las élites de Santo Domingo, de pretender que todo tiene que apostarse al polo de desarrollo que constituye Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, ubicando puertos marítimos en Jaina y en Caucedo que te jalan 40 millones de toneladas anuales por las carreteras principales y son las productoras de todos los accidentes, que llegan a 3.000
500 muertes anuales, porque la aristocracia y la burguesía capitaleña ha impuesto exportar, por eso por Jaime y por Caucedo. Cuando hemos pretendido tener proyectos y el Manzanillo lo llevamos hasta el final en manera institucional con el presidente Medina y nos armaron una conspiración los empresarios de la capital. Ahora lo discutimos muy bien con el presidente Abinader y él ya colocó fondos específicos en materia del puerto de Manzanillo en este presupuesto 2021 que nosotros vamos a discutir con el Banco Interamericano. Sí, el empresariado de Santiago tiene que dar más, pero ha venido contribuyendo de manera significativa al desarrollo también. Lo han hecho las universidades, también lo han hecho el movimiento feminista, el movimiento obrero, el movimiento de trabajadores, empleados, los estudiantes. Nosotros tenemos 220.000 estudiantes, 10 universidades. Santiago es una ciudad y un municipio y un territorio de universidades, y eso te genera una gran dinámica para debates, discusiones y todo tipo de generación e innovación de las ideas. Dalia. Gracias, Reinaldo. Es súper interesante tu exposición, súper interesante lo que estás haciendo. Habrá que dejar que el grupo aproveche, ¿no? Con sus inquietudes, que Leo también tiene su parte dentro del comentario, pero de verdad que nos encantaría poder tener la oportunidad de darle seguimiento y saber cómo se manejan en el acompañamiento particular de cada aspecto, pero ya estaremos más cerca en lo adelante. Muchísimas gracias. Y cuando la pandemia, la Fundación alquila un bus, lo recibimos aquí, le damos un recorrido por los proyectos para que lo vean y terminamos un berecón en el monumento, como los pepines. Excelente, gracias. Muchísimas gracias. Oye, pero yo no sabía, yo tenía idea de así general de lo que es el plan estratégico de Santiago, pero no me imaginaba que podía ser o que era una especie de plan estratégico de un gobierno. Y Santiago, en este caso, la veo expresándose en la perspectiva de como si fuera una ciudad-estado, donde hay un nivel tal de coherencia en términos de la dirección de lo que es esa ciudad, que permite que sus decisiones, que sus planes, que sus proyectos puedan vencer la resistencia de las oportunidades que buscan los funcionarios de turno para crear determinadas situaciones particulares. Aquí tenemos la experiencia de que cuando un presidente nombra funcionarios en determinadas instituciones, esos funcionarios entienden y se crean como la idea de que todo lo que concierne a esa institución es como si fuera una propiedad privada. Y cuando tienen que manejar los recursos de esa institución, lo manejan cual si fuera una propiedad privada. Es más, yo tengo la experiencia de haber vivido de cerca con algunos funcionarios y con otros que no he tenido la experiencia, pero que sin embargo he visualizado lo que hacen, que entienden que hasta las leyes que tienen que ver con las funciones de la entidad que dirigen tienen que crearse a su imagen y semejanza. Y si hay una reforma y si hay un nuevo planteamiento de avance, eso debe hacerse conforme las ideas y los criterios absolutos que ellos tienen. Entonces, este plan
estratégico de Santiago y la unidad que se ha creado y que lo ha hecho posible alrededor de él, ha logrado vencer y derrotar esa cultura política que se da en la dirección de las instituciones del Estado dominicano. Ahora, eso que está mostrando Santiago hoy no es casual. 25 años de desarrollo de planes estratégicos, único en el país. Pero es Santiago, y como dicen ellos, Santiago, Santiago. Oye, no es casual. Santiago, desde la historia, desde el inicio de la historia de este país, la historia republicana de este país, Santiago está presente como una fuerza que a veces orienta el quehacer y a veces se ha impuesto y hasta se ha convertido en capital de la República, porque ha tenido una identidad que se expresa hoy y hace posible este plan estratégico. Es el principal elemento que sobre la base del cual se monta el plan estratégico. Si Santiago no tuviera esa identidad que tiene como comunidad, como grupo social, como zona, realmente es muy difícil que pueda lograrse ese nivel de creatividad en lo que es el desarrollo de una ciudad y de una región. Un segundo elemento que tiene Santiago que hace esto posible, entiendo yo, es que los funcionarios de Santiago han logrado como elevar su calidad en términos de conciencia de lo que es su responsabilidad como funcionario con la población a la que sirven y aquellos que son electos con la población que los elige. Se sienten comprometidos y actúan en correspondencia con eso. Yo recuerdo cómo desde en 1965, cuando el síndico Gobaira, ¿te recuerdas de Gobaira? Claro. Cómo aquel hombre era como una especie de sacerdocio al servicio de su comunidad y cómo la comunidad asumía a aquel hombre, a aquel síndico, como un líder indiscutible, ¿verdad? Y entonces había una fusión entre comunidad y liderazgo comunitario que hizo que Santiago desde entonces se expresara como una fortaleza social, económica y política en este país, donde le diera continuidad, digamos, porque eso se viene expresando desde antes. Y el otro elemento que yo creo que hace eso posible es que la clase económica de Santiago, la clase económica poderosa de Santiago, se siente santiaguera. Pone a Santiago como eje, como centro de lo que son sus intereses como desarrollo de clase, en términos de clase económica. Señores, no voy a criticarlo porque voy a tratar de, nosotros tenemos que tratar de atraer a lo que son los empresarios y los sectores económicos de poder en Barahona. Pero una de las cosas que decimos los barahoneros es que se nos han ido. Las inversiones de ellos no están en Barahona, están en otros lugares, Punta Cana, Santo Domingo y demás. Y por eso, en el caso de Barahona, no hay ese grupo de clase económica que le dé un impulso a esfuerzos como lo del plan de desarrollo de la ciudad. Pero además tenemos el caso
de que esa clase económica de Santiago, oye, le pone freno a la clase económica del país e incluso le impone condiciones en determinadas circunstancias y se la ha impuesto. Y se la ha impuesto. Y ahora no se la ha impuesto por fuerza, sino por convencimiento de que le respeten lo que son sus propósitos, su planificación, sus objetivos de desarrollo. Y fíjense cómo los funcionarios que nombra el presidente de la República se ajustan al plan estratégico de Santiago. Oye, eso es un logro indiscutible, eso es un logro extraordinario que ha logrado la dirección del plan estratégico de Santiago y que efectivamente hace posible que, señores, para mí resulta casi inaudito que el director de Corazán, las obras que va a ejecutar durante su dirección, las planifica y las tiene en su plan de desarrollo el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. Oiga, o sea, ya le tiene una planificación al director de Corazán. Y fíjense cómo el Ayuntamiento de Santiago, el Consejo y el plan se convierten en su guía para su programa de ejecución comunitaria desde el Ayuntamiento. Esas son cosas que parecen que uno oye al doctor Reinaldo Peguero decirla y uno dice, pero ¿y será en este país que eso está ocurriendo? Porque eso resulta realmente un hecho insólito, un hecho insólito. El otro elemento que yo creo muy acertado que han estado implementando y que ojalá pudiera copiarse o por lo menos buscar emularlo en las otras ciudades y municipios del país, es incorporar el criterio de la gestión integral de los recursos hídricos y del saneamiento. Eso es fundamental para cualquier plan de desarrollo urbano. Si no se maneja lo que son los servicios de agua potable y saneamiento con ese criterio, dentro de lo que es la unidad de planificación esencial, como son las cuencas, no hay posibilidades de que puedas tenerse éxitos en términos de mejorar la calidad de vida, la calidad, la salud de la población a la cual se sirve. Es decir, que incorporar la visión de gestión integral de los recursos hídricos y del saneamiento y de la cuenca como unidad de planificación. Oye, eso es realmente un paso de avance extraordinario que ojalá el gobierno pueda asumirlo para replicarlo en todo el país, porque eso es uno de los elementos básicos que le da fortaleza a los planes de desarrollo. Por último, quiero plantear al colega, el super rey, como lo digo yo, a Reinaldo, que ustedes han logrado unas relaciones nacionales y extranacionales e internacionales que constituyen recursos de apoyo fundamental para lo que ustedes han logrado. Y uno de los propósitos de la Fundación Cultural Los Buenos Amigos es que el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago y la dirección de su plan estratégico pudieran hacerse solidarios
con la comunidad de Barahona y en una alianza estratégica con nosotros, ayudarnos a que nosotros podamos crear las bases, porque hablo de crear bases, porque hablar de hacer el plan, nosotros por ahora no tenemos las condiciones. En Barahona se han hecho varios planes, se han elaborado. Aquí tengo una nota a la luz del decreto número 226 de 1987. Se elaboraron el plan regulador de Barahona y su reglamento urbano, el plan de regional turístico de la costa suroeste y su reglamento urbano como región turística, y el reglamento de proyectos y diseños de la ciudad del suroeste. Entonces, sin embargo, eso no ha tenido el impulso. Esto fue elaborado por el Ministerio de Turismo y lograron esa elaboración, pero realmente eso no ha tenido, digamos, la socialización y el impulso que se requiere para que se convierta en el plan de desarrollo de Barahona. Entonces nosotros quisiéramos, y eso es uno de nuestros intereses al organizar esta conferencia contigo, lograr colocarnos bajo la sombra de ese árbol y, como dice la población, a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ustedes tienen esa relación con el CIDEU, ¿verdad? Tienen relaciones con otras ciudades de América Latina y incluso de Europa, y tienen con instituciones de cooperación técnica, tienen esos recursos a su disposición. Nosotros quisiéramos una transferencia en buenas relaciones, en una sinergia común entre ustedes y nosotros, para nosotros beber de esa fuente y nutrirnos de esa fuente y poder echar hacia adelante con el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestra ciudad de Barahona. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Leo. Sí, no, puede contar con nosotros. Estoy viendo en el chat que hay preguntas importantes. Pero antes que hablar de ellas, decirle a Leo y a todos que estamos a la disposición de apoyar a la fundación en ese tenor. Y el CIDEO tiene un capítulo para hacer socios, participantes a entidades como la fundación y hacerlo partícipe de sus eventos. Ahora se están dando por Zoom, pero también son presenciales en su momento. Quiere decir que en la relación con otras masas críticas de ciudades y territorios y regiones, pueden contar con nosotros, igual que con otras agencias. Me parece que, Leo, que además estoy de acuerdo con lo que has planteado y hacer una alianza estratégica con ustedes. Tenemos que acercarnos también, ustedes ya en Barahona, a las autoridades, al senador, al alcalde o a los alcaldes, a la gobernadora, de manera que sea los políticos, también el empresariado de Barahona, que es muy dinámico, que también se comprometan. Porque Peña Rubio hizo el último plan de allá, sí. fue muy a la usanza de él. Nosotros lo apoyamos, pero no armó esa arquitectura de gobernabilidad e institucionalidad, porque el plan es eso, gobernabilidad e institucionalidad. Si no la hay, entonces hay esas dificultades. Nosotros tenemos previsto para los 10 años 76.000 millones de pesos de inversión
Cada proyecto tiene su cálculo establecido y eso implicaría que el gobierno debería colocar en materia de obras en inversión 7.000 millones de pesos anuales en el presupuesto general de la nación a favor de las obras de infraestructura y de desarrollo de servicios de Santiago y de su entorno. En este año, de las arcas públicas hay un monto de 2.900 millones de pesos, pero el presidente validó 2 préstamos con el Banco Interamericano, la planta de tratamiento de agua residual de Corazán, que se llama Sanexan, que Leo conoce ese proyecto, tiene un monto de 200 millones de dólares aprobado, y el puerto de Manzanillo tiene un monto de 100 millones de dólares aprobado. Quiere decir que con ese monto superaríamos lo que teníamos previsto, pero tenemos que mantenerlo activo para que se pueda ejecutar. Nosotros nos mantenemos en la oficina de 3 fuentes importantes con recursos, diríamos, bien racionales y bien moderados. El Estado Dominicano se compromete en una transferencia anual y mensual a nosotros, más los diversos ministerios nos hacen donaciones o nos hacemos acuerdos para llevar programas conjuntos, más la alcaldía hace una transferencia mensual también de fondos y el sector privado hace donaciones. O sea que uno tiene que asegurar el equipo técnico que esté al frente del desarrollo, tiene que ser lo suficientemente independiente, pero también tiene que ser retribuible, considerado para que pueda poder subsistir en estos vaivenes políticos y económicos de la República Dominicana. Quiere decir que armar un plan estratégico también es armar esa masa crítica de gerentes, de técnicos que están al frente del proceso. Y como uno viene uno siempre ha estado en la oposición y en la izquierda, dotarse también del cuidado de las tonterías que uno oye de ministros y de funcionarios de todos los gobiernos, tragárselas, porque uno quisiera vivir todos los días en televisión. Nosotros somos amigos de Juan Bolívar Díaz, de Luchi Lora, de todos los periodistas. Los canales de CNN son de Santiago, o sea, los propietarios son santiagueros. Pudiéramos vivir todos los días, pero no cuidamos de hacer declaraciones públicas buscando armonía con los gobiernos, buscando armonía con los alcaldes. Y cuando hay que darle un vejigazo o una crítica dura, nosotros tratamos de dárselo en sesiones de trabajo conjuntas. Por ejemplo, el alcalde anterior se le metió en la cabeza descomponer un sistema de gestión de residuos que teníamos armado con la YAICA de Japón, porque él iba a generar de la basura energía, que es una propuesta importante. Tú puedes generar energía de la basura cuando la composición de la basura predomina lo inorgánico, pero en la ciudad de nosotros todavía está predominando lo orgánico, o sea, lo que viene de lo natural. Entonces teníamos 25 ingenieros graduados en gestión de residuos sólidos en Tokio, en Kioto y en muchísimas ciudades japonesas, y él lo canceló la mayoría, lo hemos ido recuperando. El alcalde Abel Martínez ha recuperado varios de ellos, pero entonces también y lo llamamos, cuando descubrimos que teníamos automatizado las pesas de la basura, teníamos automatizado cada camión recolector, compactador de basura, la teníamos con un GPS debajo, porque los camioneros, igual que como todos los vivos dominicanos, rompen las rutas y se llevan a recogerle a los supermercados y a los barrios que le daban los poderitos. Y entonces se hizo por referencia. Desde que llegó el alcalde anterior y se lo dijimos, yo mismo le presenté ese diagnóstico, despegaron la barra para pesar automático y él comenzó a pesar a discreción. Ese camión es de Reinaldo Peguero, ponle 50 toneladas. Ah, no, ese de Leo, ponle 150, que sea amigo mío, etcétera. Entonces quiere decir que eso ya se recompuso todo. Y el otro elemento es la sociedad civil. Con la sociedad civil nosotros le damos el poder que le corresponde al territorio. Y por eso no tenemos junta de vecinos, sino federaciones de junta de vecinos. 8 unidades zonales de planificación y lo tenemos todos están unidos en el Consejo de Desarrollo
pero ellos tienen su dinámica independiente y ellos tienen su enfrentamiento con los políticos. Ahora, cuando hay que negociar un tema de un barrio, ellos van al espacio de nosotros a negociar con los funcionarios públicos. Y nosotros vamos con los funcionarios públicos a los territorios de los dirigentes comunitarios. Eso asegura que nosotros nos veamos como articuladores, como gestores de gobernabilidad y que sea el pueblo en armas, como decían antes, que se enfrente a los funcionarios. Y uno genera el espacio para que se dé el debate y se dé el cuestionamiento. Ha pasado eso con funcionarios de Corazán, ha pasado eso con funcionarios nacionales, con el procurador tan mencionado de la gestión anterior que quería elevar y construir, gastar 250 millones de pesos en rafacing, ese dique, y los precios van a estar arrollando en la primera inundación que hubiera del Yaque de Santiago. Y nos opusimos y le demostramos que no. Y cuando no quería, le pasamos por arriba a él y fueron del Palacio Nacional que llamaron la atención. Entonces, sencillamente, uno tiene que llevar las relaciones a la máxima expresión, cuidándose también las declaraciones públicas y cuidando la manera que hacen las anotaciones. El otro elemento importante, que lo da mucha fuerza, es el elemento científico técnico. O sea, de la materia de lo que se trata Santiago en economía, suelo, ambiente, gobernabilidad, inclusión social, calidad de los servicios, mortalidades evitables, mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por violencia, mortalidad por accidente. Todo tipo de mediciones allá se encuentran exactas, precisas y contrastables. Quiere decir que la mayoría de funcionarios, cada vez que nosotros le presentamos un reporte, un monitoreo, un dato, se llevan lo que nosotros planteamos. Porque no solo tiramos en la calle, en lo público, sino que nos convocamos en las agencias. También ayudamos. Los gobernadores, las gobernadoras ahora y los anteriores tienen 30 y 40 direcciones provinciales y cada dirección provincial de una sectorial, ambiente, salud pública, educación, turismo, cree que es un ministerio paralelo a la gobernación. Entonces, hemos llevado a los gobernadores a crear consejos de gobierno provinciales. Quiere decir que el gobernador tiene que manillar a sus directores provinciales para que no anden loqueando y montando todo tipo de programas tontos y estúpidos que montan ellos en sus ejecutorias. E incluso descubrimos lo insólito. Cuando se hacían talleres, los pastelitos de los talleres se hacían en los ministerios de la capital para los funcionarios que estaban pillando los juegos en la capital, ganarse una comisioncita del pastelito. Eso lo descubrimos y se lo dijimos a los ministros. Esos hielitos tienen que quedarse en Santiago, porque hay que hacer los talleres. No sé si me entienden, Leo. O sea, descubrimos que muchísimos funcionarios locales montan talleres, de gestión de agua sostenible, y los pastelitos los mandaban de la capital en camiones, los quipecitos y los sanduchitos. Entonces descubrimos todo eso porque con los funcionarios no hay quien pueda, como dice Leo. Ellos se creen que son los dueños de ese dinero y tienen que hacer negocio con ellos. Entonces, simple y sencillamente, uno va convirtiéndose como el asesor de los funcionarios, le llama la atención, lo convoca en consejo, porque todos los funcionarios del gobierno en los territorios, si tú lo alineas en una vocación y una visión conjunta con la gobernadora al frente, ellos no te arrollan, tienen que alinearse. Hay una tormenta, hay una intervención, hay una gestión de vulnerabilidad, actuamos todos juntos de manera consensual. Es un trabajo y es tedioso. Y nosotros que venimos del movimiento alternativo, tenemos que a veces mordernos la lengua para no decir las cosas que vemos y tratar de negociar con los funcionarios para cuidar el proceso. Hay otro momento, el grupo Vicini, el otro grupo de Bonetti, quería instalar un conjunto de estaciones de combustible en áreas verdes y le entramos a dos manos públicamente. Y presentamos expediente y se lo presentamos en el Consejo de Regidores. No sé si me copian, o sea, hay un momento que hay que llegar al enfrentamiento, pero tratamos de que sea con datos, con planos, cartografías, claves específicas. Mira, las estaciones de combustible son 164. Están distribuidas de manera armónica. Ustedes quieren comprar ese espacio verde, invertir ahí, que para hacer una estación de gasolina que ustedes van a generar deterioro del territorio, van a precipitar el cambio climático, van a generar contaminación, van a generar incidentes, fuego, explosiones. O sea, hay que generar esos debates con los empresarios. Y esa dinámica también la creamos en relación también al crecimiento de altura. O sea, que hay que sí cuidar el rigor técnico y científico con que se arman estos grupos
y tener a mano todas las investigaciones nacionales y locales para financiarla y ejecutarla, de manera que cuando uno habla de un tema de economía, uno se refiere a un tema de gobernabilidad, se refiere a un tema de uso de suelo, de la cuenca. Le demostramos al empresariado que el río llega limpio a Santiago. Y cuando venían hace 10 años, con pruebas de laboratorio, y cuando pasaba por 3 empresas, no voy a decir el nombre aquí, el nivel de amonio, de fósforo y nitrógeno se multiplicaba por 300. Que con una inversión básica de $500,000, $1 millón de pesos, poniendo una planta de manejo del efluente industrial, resolvían fácilmente la intervención. Y hay que llevárselo con números, con matemáticas y estadísticas y enrostrárselo para que haga la inversión. Luego la fuerza pública y la denuncia pública vendría. Bueno, Reinaldo, ya prácticamente tú contestaste una pregunta. La primera, ¿a cuánto asciende la inversión total del plan estratégico desde el diagnóstico hasta la concreción del plan? Tú hablaste bastante de eso, me parece. Sí. Y la otra pregunta que están ahí, ¿qué intereses foráneos que operan a través de la ONG en el plan estratégico intervienen? Me parece que también hablaste en general de eso. Y había otra que dice, por ciento de concreción del plan al final del horizonte temporal. ¿Se ha realizado en los planes anteriores? Sí, el 63%, que es muchísimo, del plan anterior. Y yo expresé las obras, que la mayoría de obras que hicimos, o que hizo la ciudad. Ok, hay otra pregunta aquí en el Facebook, que es un comentario, pero también está como una pregunta. En todo esto, mi mayor preocupación es que hay muchos actores vinculados al proyecto y pudiera existir un choque de egos que atrofia la unidad y los objetivos. Eso es verdad. El tema del ego es importante, pero yo me refiero al ego. Yo tengo que tener ego académico. Tengo que tener ego científico. Yo no puedo ceder en mediocridades las calidades científicas que nosotros hemos acumulado. Entonces, muchos políticos quieren, como bien describía Leo, varios ministros han parado la ley de agua porque ellos quieren tener su visión de cómo debe gestionarse el agua. Después que se ha consensuado nacionalmente la ley de agua, ¿qué hace un nuevo ministro hablando de lo que no sabe? ¿Quién es usted? Entonces, hay personas que hay que hablarle con carácter, pero con números en la mano y estadística, y permanentemente vivírselo mostrando. Entonces, eso es verdad, nos da un poquito de ego a nosotros, nos da un poquito de... Pero nosotros lo hacemos público, eso, nosotros somos participación ciudadana, que vive encima de los funcionarios, acusándolos, sometiéndolos, etc. Ese no es nuestro rol, participación ciudadana es nuestro socio. Pero no hacemos una labor así de defensoría, de enfrentamiento público con el Estado. Hacemos un proceso de articulación con el Estado. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dice, dentro del pilar estratégico de creación de riquezas, ¿cuáles son las 3 iniciativas más importantes de infraestructura, desarrollo de talentos y protección ambiental? Y hace un comentario. Creo que el carácter independiente, participativo y objetivo de la dirección del plan le genera el sello de confianza que se necesita para que sea sostenible más allá de los cambios políticos. Sí. Bueno, a nivel económico, nosotros estamos apostando a una visión regional, no solamente de Santiago, sino al sistema de puertos atlánticos, comenzando desde Samaná y terminando en Manzanillo. Y el puerto de Manzanillo va a tener por fin un impulso importante en esta gestión de gobierno. El presidente confía y nosotros confiamos en lo que él ha planteado y él está claro de para dónde vamos. Y el único, diríamos, elemento que pudo haber contenido el proceso, ya se resolvió, es el tema de la dialéctica que hay entre Estados Unidos y China. Y entiendo que ambas naciones han consensuado o han concertado su manera de encontrarse en ese puerto de Manzanillo. O sea, el puerto de Manzanillo es un puerto estratégico, mira hacia los Estados Unidos, o sea, y hay que tener ese cuidado, pero un elemento económico, del eje económico de nosotros, es el puerto de Manzanillo, y asegurar toda la exportación por el norte, sobre todo la gran capacidad agropecuaria de Haití y de la línea noroeste en el norte. El otro proyecto importante es el Mercacibao. Nosotros estamos apostando a que exista
un merca entre La Vega, Moca, Santiago y Macorís, de manera que todos los productos sean preservados, distribuidos, acopiados y mostrados de forma y exportados de forma integral y regional en un nodo de desarrollo de mercados. Es la segunda estrategia o proyecto económicamente importante. Y el tercero se asocia a lo que nosotros le llamamos la alianza universidad, empresa, Estado. Quiere decir que el empresariado necesita de concertar con las universidades el total de profesionales y el perfil de la currícula y de la enseñanza, aprendizaje que va a hacer el estudiante en las diversas escuelas de las universidades. Ok, quiero ingenieros industriales, pero ¿qué herramientas estamos manejando en el mercado, en las empresas, en las industrias? Entonces tiene que haber ese pacto para que el joven tenga mayor accesibilidad al empleo local y al empleo regional desde que salga de la universidad. Y entonces eso nos está llevando a apostar, a tener una base de matrículas en las diversas carreras que sea coherente con las demandas del mercado que estamos teniendo. Lo hemos logrado para las ingenierías, lo hemos logrado para las arquitecturas, no lo hemos logrado para las ciencias sociales como la medicina, el trabajo social, etcétera. Pero sí ha logrado en el barrio. Tiene que haber esa alianza, Estado, universidad, empresa, de manera que se apueste a la innovación, a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo de la investigación en el territorio. ¿Cómo realizan el mapeo político de los actores que intervienen en el plan? Nosotros nos basamos en la teoría del CIDEU, del mapeo político. Hacemos un levantamiento geográfico territorial en 5 unidades zonales de acuerdo a los niveles de pobreza y los niveles de riqueza de cada uno. En función de eso, aplicamos un instrumento de recolección de la información que mide los niveles de gobernabilidad de cada territorio. Ese instrumento de recolección de la información se basa en el Latinobarómetro. Le hemos pedido al Latinobarómetro que nos preste las herramientas que ellos utilizan y de ahí derivamos nosotros un medidor de indicadores de actores sociales y eso es lo que aplicamos para el levantamiento de la gobernabilidad. Aquí hay 2 comentarios interesantes, te lo voy a leer. Visto las huellas hídricas determinadas por la UNESCO, unos 20.000 metros cúbicos por hectárea al año de musácea, y visto el estudio del Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde se determinó que las musáceas y el arroz están consumiendo entre 26.091 y 40.000 metros cúbicos por hectárea al año, respectivamente, de los 2 principales rubros agrícolas ya citados, el arroz y la musácea. Y el otro comentario dice, en Yuna, el consumo ronda los 22.000 metros cúbicos por hectárea al año, y la UNESCO estimó un consumo de unos 12.000 metros cúbicos por hectárea por año, ya que el norte tiene la oportunidad al 2030 de bajar la presión y aumentar la forma segura de la producción agrícola. Eso es palabra de Dios. Acabamos de hacer una discusión con el Banco Mundial. Va a haber un proyecto que se llama así mismo, ejecución de la calidad y mejoría de la calidad del riego. Y tiene que haber una distribución, una zonificación de la producción agropecuaria en República Dominicana, de manera de que se utilice de forma más racional el agua de riego. El agua de riego, hay una pérdida significativa de más del 60%, como tú correctamente has dicho, Eladio. Quiere decir, como han preguntado, quiere decir que se impone que, por ejemplo, el cultivo de arroz que estamos teniendo, también apostemos a concentrarlo en ciertas áreas, que mejoremos el uso y los tipos de arroz. Y las musáceas también pasa lo mismo. Por eso con el banco, que vamos a hacer una discusión, un Banco Mundial, precisamente en ese tema, que Olga Luciano y un equipo técnico de Santo Domingo nos está ayudando en la gestión de cuenca para ese tema de riesgo de musáceas y arroz, específicamente para la cuenca noroeste del Yaqui. Bueno, tú mencionaste a una mujer ahí que es excelente, Olga Luciano. Claro.
Saludos donde quiera que esté. Amigo de Leo. Vamos a dar oportunidad, hermana mía, vamos a dar oportunidad a 3 participantes de los que están en la conferencia en este momento vía Zoom, que quieran hacer algún comentario. Creo que Camilo Curi tiene la mano levantada ahí hace un rato. Camilo, si tú quieres hacer algún comentario, tienes 2 minutos. Abre tu micrófono, por favor. Excelente. Ese Reinaldo es un expositor extraordinario. El dominio que tiene de ese asunto que maneja, perfecto. Excelente organización. Felicito a Leo por la gran coincidencia de utilizar y pedir y sugerir el que nosotros abrevemos en esa fuente. Como nosotros tenemos mucha influencia santiaguera y estudiamos 3 años allá, y después trabajamos 4 años en Esperanza. Después mientras trabajaba en Esperanza, a mí un grupo o varias personas no de los más grandes industriales, sino de personas medias, siempre me decían de la importancia que tenía la comunicación del Cibao con el sur. Y siempre apostaban a la carretera que une a San Juan y a Santiago porque ese sería el palo. Me decían que Manzanillo y Puerto Plata les queda más lejos que Barahona porque siempre exponían la comunicación de Santiago a San Juan por un túnel, porque son vecinos. Y te voy a decir una cosa, de Santiago a Barahona son 40 minutos. Una carretera que tiene. Entonces, el puerto de Barahona bien le podría servir a Santiago para la industria, ¿no? Y las zonas agrícolas y las inversiones, porque siempre que ellos han hablado conmigo es destacando eso y la necesidad y el deseo que tienen de invertir, pero la distancia, ese recorrido a la capital y aquí es una barbaridad. Nosotros necesitamos integrar esas 2 regiones que están vecinas, divididas por la cordillera, y tenemos entonces que vivir carreteras en los valles, o sea, de una longitud tan grande. Yo entiendo que esa alianza estratégica que propone Leo perfectamente propugne por esa carretera Cibao Sur. ¿Es cuánto? Muy bien, excelente, Camilo. Tenemos la oportunidad para otro comentario. Si alguien quiere una pregunta, comentario, puede abrir su micrófono en este momento, por favor. Estoy chequeando a ver si alguien está interesado. Nosotros le dimos al presidente Medina, pasado presidente Medina, el apoyo para el tema de la carretera. El asunto se detuvo cuando se calculó el nivel de carga que circularía la carretera de San Juan-Santiago y se vio también el nivel de afectación de lo que sería la base de la cuenca de varios ríos significativos del país en la cordillera central. Quiere decir que el impacto ambiental que se generaría con esta situación de cambio climático existente a nivel mundial, la reducción el aumento de las sequías ahora a partir del año 2025, tú tienes que ser muy cuidadoso. Lo mismo le hemos dicho al presidente Abinader con el tema de la carretera del Ámbar. La carretera del Ámbar, desprendiéndose de la circunvalación norte para atravesar la cordillera septentrional, desde la circunvalación norte hasta Puerto Plata, en Montellano, afectaría, y hay que cuidar mucho, el nacimiento del río Bajabonico, que tiene en el subsuelo del distrito municipal de Belloso y del Estrecho miles y miles de galones de agua, y aunque uno lo ve, la cuenca la ve, a veces no la ve con el flujo y la dinámica y los milímetros cúbicos de flujo y de movimiento del agua. Es insignificativo el Bajabonico para el agua de toda una gran población de Puerto Plata y del entorno. Lo mismo que el río Yásica, o sea,
Ahora, si hubiera una tercera guerra mundial, será por el agua. Si hubiera una necesidad de actuar sobre un recurso, es proteger el agua. Quiere decir que es en el agua que está el centro, no en la generación de nuevas vías. Entonces, si vamos a afectar sistemas montañosos por colocar infraestructuras viales ahí que afectan nacimiento de cuencas decisivas para la República Dominicana, hay que ser altamente cuidadosos. Cuidadoso. ¿Podría yo contestar algo? Sí, sí. Sí. Aquí entra algo importante. En aquel entonces, cuando se planteaba un túnel. Y entonces una parte decía el costo, que era elevado, el costo era muy alto, pero la distancia se acortaba. Y yo recuerdo que el ingeniero Tillán, muy partícipe, porque él tenía, creo, una tuneladora, sí, amigo de Leo. Yo sigo confiando y pensando y hasta apuesto que un túnel hace menos daño que la carretera, que los cortes superficiales. Para mí sería mucho más viable el túnel que la carretera por encima de la loma. Entiendo yo, no sé hasta qué, porque acorta la distancia y quita pendientes, o sea, suprime pendientes. Correcto, correcto. Correcto. Tú me dirás que... Sí, nosotros le hicimos el comentario al presidente Abinader y quedamos a discutirlo ya cuando el proyecto esté avanzado. Ok. Pero eso sería un palo. La unión de esas dos regiones, maravilloso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Camilo. Usted siempre ahí pendiente. Gracias. Uno de los buenos colaboradores, de los buenos amigos. Bueno, Reinaldo tuvo una excelente exposición. Todos los comentarios así lo muestran. Habló de impulsar, de que es objetivo del Plan de Desarrollo de Santiago, impulsar el proceso de gobernabilidad que se expresa en la ciudad, influir en una alternativa de política pública, una economía incluyente capaz de crear empleos, crear riquezas y apoyar a los más pobres, medir la gobernabilidad y los temas de agua, infraestructura y economía, valorar la dinámica de los servicios, preparar los recursos humanos. Esa me pareció extraordinaria. Para eso han diseñado la cartografía de Santiago, de manera que pueda permear a los distritos colindantes. Es muy importante también dar apoyo a los más vulnerables que están cerca. Mostró el Consejo, los integrantes del Consejo para el Desarrollo Estratégico. Habló de CIDEU, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, al que está integrado el Plan de Santiago. Mencionó todas las organizaciones que son miembros del Consejo Estratégico. Habló del sistema metabolismo territorial para la gestión de la pública, con la creación de riqueza, la cohesión social, el ordenamiento espacial y el medio ambiente. Mencionó los ejes de sustentación como agenda oficial hacia el 2030 y dijo cosas interesantes como eso de que todo se basa en los estudios, en estudios de investigación, también fundamental para un programa de desarrollo, una escuela de economía. Se hacen votaciones con la participación de todos los santiagueros para que puedan opinar sobre los que quieren y los avances que están teniendo. Y habló de ejemplos de cosas que ya han realizado, como la planta de tratamiento, acueducto de Cienfuegos, la circunvalación norte, el jardín botánico, el parque central, nuevas escuelas y de los proyectos de rescate del patrimonio. También puso, aunque no hablo mucho de eso, pero puso también una parte que ese proyecto de metabolismo del ciclo virtuoso anda por más de 18.500 millones de pesos. Y además dio algunas orientaciones y consejos, como eso de no buscar culpables en este proyecto, sino concentrarse en lo que se quiere, en los objetivos y en cómo lograrlo. No incluir a todos los actores, sino a gente que realmente se vaya a integrar y a dedicarse a trabajar, y poner una lista de demandas
no poner una lista de demanda que le meta presión al gobierno, sino que haga que el gobierno contribuya al proyecto se cumpla. En sentido general, esas fueron las ideas planteadas por Reinaldo. También Reinaldo nos presentó la idea de hacer una alianza, y también el presidente de la fundación, ingeniero Leonardo Mercedes, una alianza estratégica con la Sociedad de los Buenos Amigos para asesorar en el proceso de ir creando las bases para crear un plan de desarrollo de Barahona, lo cual para nosotros merece un aplauso. Un aplauso bien grande. Así que Reinaldo, muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias a todos nuestros queridos participantes. Seguimos en contacto, Reinaldo, ¿no? Así que mantente cerca, que vamos a estar ahí contigo. Y anunciamos que nuestra próxima conferencia será Reto del Turismo de Crucero en Barahona y estará a cargo de Luis Eduardo Díaz Franjul, un barahonero experto en estos temas. Así que, damas y caballeros, gracias, tengan buenas noches, que gane Tampa Bay y nos vemos. Muy bien, Reinaldo y todos, señores. Gracias, le doy las gracias a Dalia y a Leo por los comentarios. La conferencia, como siempre, en unos días será subida al canal de YouTube de los Buenos Amigos para que todos la vean. Es una maravilla esa conferencia. Hasta luego. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.